parcial. Entonces, los temas para el segundo examen parcial son posesión, usucapión, formas especiales de propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre, derechos reales de garantía, hipoteca y garantías mobiliarias. La hipoteca todavía la encontramos regulada en el Código Civil, las garantías mobiliarias ya no, tienen su propia ley y por lo tanto fueron derogados esos artículos del Código Civil, ¿de acuerdo? Vamos a hacer también, quiero que tengan a mano ahí su Código Civil porque vamos a hacer algunos ejercicios para que vean si lo tienen actualizado o no. Es importante que estén leyendo, estén estudiando un Código Civil actualizado, no con artículos y con instituciones que ya no están vigentes. Entonces, para ello tenemos que el derecho real de garantía denominado hipoteca pertenece precisamente a esta clasificación de los derechos reales. Cuando vimos el tema de los derechos reales, también estudiamos la clasificación. Y entonces en la clasificación vimos que habían derechos reales de goce y disposición y que entre ellos encontramos la propiedad y sus formas especiales. Luego vimos que además de los derechos reales de goce y disposición, están los derechos reales de mero goce, en donde disfrutamos de lo que un bien produce, pero resulta que ese bien es de ajena pertenencia. Luego tenemos, y allí, dentro de esos derechos reales de garantía, encontramos usufructo, uso, habitación y servidumbre. Luego tenemos la otra clasificación de los derechos reales, que son los derechos reales de garantía. Ahí encontramos la hipoteca que vamos a ver hoy y las garantías mobiliarias. Hasta ahí, hasta el tema de las garantías mobiliarias, repito, son los temas que serán evaluados en el segundo examen parcial. Deben de leer todos los artículos del Código Civil que se relacionan con cada una de las instituciones. Y también deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias completa, así como la Ley de Titulación Supletoria. Empezamos entonces con los derechos reales de garantía y vemos hoy el día de hoy el tema de la hipoteca. Con la hipoteca estamos garantizando el cumplimiento de una obligación. Se garantiza ese cumplimiento por el temor que existe a que no se vaya a poder cumplir, ¿verdad? Entonces, mejor se constituye hipoteca. La hipoteca es un derecho real, pertenece a la clase de los derechos reales de garantía, ¿verdad? Depende de una obligación principal, sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación, y tiene la característica también que recae sobre bienes inmuebles. La hipoteca no es un bien inmueble, no. La hipoteca es un derecho real de garantía. Que recae sobre un bien inmueble es otra cosa. Pero cuando les soliciten una definición o que expliquen en qué consiste la hipoteca, entonces ustedes pueden empezar diciendo que es un derecho real de garantía y que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación futura, por supuesto, y se constituye el gravamen sobre bienes inmuebles. Surge en relación a otro derecho, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de compra-venta a plazos, como es una obligación que se va a ir cumpliendo sucesivamente, son contratos de tracto sucesivo. Entonces, para garantizar el cumplimiento de esa obligación, se constituye hipoteca sobre ese inmueble. Se deriva entonces, como ven, de una obligación principal, ¿verdad? O bien puede darse un contrato de mutuo, es decir, el contrato de mutuo consiste cuando les proporcionan una cierta cantidad de dinero en calidad de préstamo, coloquialmente hablando, y entonces para garantizar ese cumplimiento de ese dinero, es decir, que van a pagar realmente la cantidad de dinero que se les dio en calidad de mutuo, se constituye una hipoteca. Generalmente esa es la garantía que solicita los diferentes bancos, ¿verdad?
Entonces, es un derecho que garantiza un crédito, ¿verdad? Se constituye con dependencia de una obligación principal, porque aquí está el mutuo, la compraventa a plazos, y aquí aparte está la constitución de hipoteca. Cuando hablamos de la hipoteca, repito, estamos hablando de los derechos reales de garantía. En el artículo 822 encontramos su definición, y en el título quinto indica derechos reales de garantía, capítulo 1 de la hipoteca. Entonces tenemos que la hipoteca es un derecho real, pero que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ahí lo tienen en el artículo 822. Esta recae, como les repito, sobre bienes inmuebles. Ahí lo pueden anotar aparte. Y anoten también que es un derecho real de garantía, ¿verdad? Tal como lo tienen ahí regulado. Pero que recae sobre bienes inmuebles. Lo subrayan y lo van anotando. Por favor, lo van subrayando y haciendo las anotaciones. Existe en el tema de la hipoteca dos elementos personales. Uno llamado acreedor hipotecario, que es la persona a cuyo favor se constituye la hipoteca, y la otra, el deudor hipotecario, o sea, la persona que adquiere la obligación principal y la constituye, o sea, quien constituye la obligación, ¿verdad?, de la hipoteca. Dos elementos, entonces, personales que existen en el derecho real de garantía llamado hipoteca. ¿Cómo se constituye? La hipoteca, pues ya estamos viendo que se constituye sobre bienes inmuebles. Por lo tanto, se hace constar en escritura pública por mandato legal y debe ser inscrita en el Registro General de la Propiedad, tal como lo regula el artículo famoso aquel 1125, en donde nos indican cuáles son las inscripciones que deben realizarse en el Registro General de la Propiedad. ¿Qué pasó, Darling, hasta el final? Disculpe, licenciada, quisiera saber quién es el acreedor hipotecario. Es que me quedó duda. Pues ya lo dije, tenés ahí la guía, ¿verdad? En los elementos sí. Ajá. El acreedor hipotecario es la persona a cuyo favor se constituye la hipoteca, o sea, la persona que va a gozar del beneficio de la hipoteca. Es la persona que otorgó o a cuyo favor también se constituye la obligación principal, y para garantizar ese cumplimiento es que se constituye la hipoteca. ¿Tú sabes quién es un acreedor, Darling? Porque no sé, le pregunté. Pero no, acreedor te estoy preguntando, no acreedor hipotecario. Acreedor, ¿No la persona que recibe algún tipo de beneficio. ¿Quién sabe qué es un acreedor? ¿Quién es un acreedor, chicos y chicas? Parece que hay 117 conectados y solo uno, Darling, está recibiendo la clase. Acreedor es la persona que brinda, en este caso, el préstamo para hacer una hipoteca, licenciada. El crédito. No, está otorgando el préstamo, ¿verdad? Y a favor de ella se va a constituir la obligación. El crédito es a favor del acreedor hipotecario, en cambio el deudor es el que debe cumplir con la obligación. Entonces, son palabras, por eso les pregunté, pero por lo menos debo estar contenta, ¿verdad? Que en Meet, como es más... se puede interactuar, por lo menos ya sé que Darling y Ana están. Gracias. Que no sabía. Gracias. No, pero no, Darling, me encanta porque quiere decir que tú sí estás en clase, ¿verdad? Y Ana también, y hay 118 conectados que deben estar durmiendo seguramente, porque no, ni participan ni nada, y fíjense que cómo son exigentes, que en Meet se aprenden porque en Meet se interactúa, que en Facebook hay tan aburrido. Ahí estaban las quejas siempre en la coordinación, que uno de profesor no se actualiza, que no sabe usar las herramientas, y ahí está, solo 3 personas parece que están en clase. Sigamos.
Entonces, Darling, si tú, por ejemplo, vas a dar un préstamo o vas a vender un carro a plazos, tú eres la acreedora, porque es a ti a quien le deben pagar. Das un crédito, ¿verdad? Tienes ese beneficio. Y la persona que te debe pagar es el deudor. Y en este caso que estamos hablando de la hipoteca, como va a constituir hipoteca sobre un inmueble, es a tu favor. El que debe cumplir se llama deudor hipotecario. Repito entonces que la hipoteca debe hacerse constar en escritura pública y porque debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Quiero que vayamos al artículo 1125 en su numeral segundo, ahí fue donde me quedé. En el 1125 están todos los títulos que deben ser inscritos en el registro de la propiedad, especialmente porque se refieren a bienes inmuebles. Vean ese numeral segundo del 1125. Los títulos relativos de dominio de los inmuebles, ¿verdad? Y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derecho de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca. Subrayen ahí, por favor. Hipoteca. Servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles en los contratos de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Entonces, ese es el fundamento legal de que nuestra constitución de hipoteca debe realizarse en escritura pública y que esta debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Veamos el artículo 1576 siempre del Código Civil. Estamos en el tema de los contratos. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública, ¿verdad? Su aceptación y constitución, o sea, en cuanto a, me estoy refiriendo al tema de la hipoteca, pues deben ser expresas. Vean el artículo 841, por favor. La Constitución, 841, la Constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Nada de que yo pensé, yo entendí, yo me imaginé que ya se había hipotecado la casa. No, no, no. No, yo no supe, ¿verdad? Que cuando firmé el contrato se estaba hipotecando a mi casa. No, no, no. Porque ahí, por eso es ser expresa. En esa escritura pública consta tu conocimiento de que porque tú debes dar el consentimiento. Si eres dueño del bien, ¿verdad? Por supuesto. Debes dar tu consentimiento para que se hipoteque el bien inmueble, ¿verdad? Y obviamente en el contrato va a decir qué obligación es la que se está garantizando en cuanto a su cumplimiento y vas a aceptar expresamente. Sí, acepto que se constituye hipoteca sobre el bien inmueble número 5, finca número 5, folio 3 del libro 4 del registro de la propiedad, ¿verdad? Mi inmueble, acreditas también la propiedad. ¿Por qué? Aquí no hay que dejar dudas, ¿verdad? Por eso nos está indicando la ley en el 841, debe ser expresa. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden hipotecar? Pueden hipotecar solo quienes pueden enajenar, o sea, transmitir su bien, ¿verdad? Porque pueden disponer libremente de sus bienes. Recuerden que esas son facultades del dominio. Entonces, gravar es una facultad del dominio. Entonces, pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados según el artículo 835, que me gustaría alguien lo pudiera leer. Por favor. Yo, licenciada. Vamos, Paulo levantó la mano y luego Darling, después. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Es decir, cuando tenemos la propiedad. Yo no puedo hipotecar el bien de Paulo, por ejemplo, o el bien de Darling.
o el bien de Ana. Yo no, porque ellos tienen la propiedad sobre sus bienes. Además, la obligación es mía. Pero sí me puede decir, Darling, si querés me constituyen tu fiadora para que garantices ese préstamo que adquiriste. Bueno. Y ella puede constituir esa hipoteca, pero con su consentimiento, ¿ya? Con su consentimiento, y lo va a aceptar y lo va a constituir expresamente para garantizar una obligación que yo, por ejemplo, puedo adquirir, ¿verdad? Como les digo, en su calidad de fiadora, pero es ella quien va a presentar su consentimiento, porque puedes hipotecar los bienes que te son propios, ¿verdad? Ahí debemos de tener claro. Y si van a hipotecar un inmueble de otra persona y tú has adquirido la obligación, esa persona va a prestar su consentimiento. ¿Sí, Darling? Cuando pasa eso, ¿se hace por medio de un mandato, licenciado? No, el mandato es otra cosa. Ok. Aquí te está diciendo expresa, ¿verdad? Ajá. Expresa. ¿Qué significa expresa, Darling? No sé, licenciada. Bueno, entonces hay que empezar a aprender a leer. Por ahí hay que empezar. Expresan, no deben de dar lugar a dudas. El mandato es para que te representen en algunos actos o relacionados en los cuales tenga interés. Pero aquí es, ¿qué es? Darling. Expresado. Expresado es que te manifestaste. Darling, ¿qué está pasando? Ya vas en el 4º semestre, hay que leer hay que leer porque por eso es que no entienden y por eso confunden las palabras. Miren, expresado con aceptación y constitución expresa. Vale. Ustedes van quedando de una vez en evidencia. Luego tenemos que si se trata de un bien en donde se está ejerciendo comunidad, ¿verdad? O sea, un condominio, es decir, hay copropiedad, pues de acuerdo al artículo 837, el predio común no puede ser hipotecado sino con el consentimiento de todos los propietarios, ¿verdad? Copropietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en su predio común, solo sus derechos, pero no el de todos, ni el predio común no lo puede hipotecar, son elementos comunes también en la propiedad horizontal. Pasamos ahora a la guía número 58, por favor. Hemos visto entonces que pueden ser hipotecados los bienes sobre los cuales puedes ejercer la propiedad y solo pueden ser hipotecados los bienes que se pueden enajenar. Obviamente para enajenar un bien, que eso lo hemos visto en las diferentes clases que es enajenar un bien, lo vas a hacer si tienes el dominio o la propiedad sobre el mismo. Pero hay bienes y hay derechos no hipotecables. Hay bienes y hay derechos que no se pueden hipotecar. En el artículo 838 tenemos, en primer lugar, que no podrán hipotecarse, en primer lugar, el inmueble destinado a patrimonio de familia. ¿Alguien recuerda qué es el patrimonio de familia? Que me lo explique aquí. Vamos a ver, pero no es adivinanza, ¿verdad? Porque a estas alturas ustedes ya aprobaron Civil 1 y seguramente lo tienen entre 90 y 100, ¿verdad? Porque ni modo, esos chats para hacer los exámenes funcionan, ¿verdad? ¿Quién puede explicar qué es el patrimonio familiar? Es el conjunto de bienes inmuebles o muebles que son destinados para satisfacer las necesidades de la familia. En el patrimonio familiar caben los bienes muebles también. ¿Paulo? Sí, bienes muebles e inmuebles. Si no... ¿Alguien más que quiera participar? Se supone que estos 115 que están ahorita ahí conectados ya aprobaron Civil y con 100. Pero ahora parece que solo Paulo, Ana y Darling están en clase. ¿Qué es el patrimonio familiar, mucha? No les da pena que ya aprobaron Civil con 100.
Así me dijo la mamá de una alumna a mí que me la encontré en la calle. Usted le da clases a mi hija y mi hija con 100 le ganó. Sí, Gabriela, hable, Gabriela. Gabriela, hable. Miren, pues. Alguien que quiera hablar. Alguien que quiera hablar, compañeros, porque hablan, ¿verdad? Que Licenciada, sí, Verónica, vamos a ver. el patrimonio familiar es aquel que está conformado por una cantidad limitada de bienes. Jesús María. ¿Alguien más? Licenciada, buenas tardes. Sí, Johnny. Es el patrimonio familiar, bueno, espero no estar mal, pero tengo entendido que es el conjunto de bienes que se destinan para, como lo decía el compañero Paulo, para la protección y sostenimiento de la familia, pero no son bienes muebles. Tengo entendido que son bienes inmuebles los que se pueden constituir únicamente. Veamos el 352 mejor. Regresemos si quiera leer ese artículo, muchachos. Es que no es adivinanza. Alguien que quiera leer el 352, por favor. Yo, licenciada. Entender. No saben qué es patrimonio, no van a entender, aunque hay unos que ya han dado en el clavo de batalla, pero como que fuera adivinanza, ¿verdad, mucho? Lee el 352, Ana, tú vas a leer. ¿Lo podría leer yo? Lisbeth, ¿vas a leer? Sí. Ah, bueno. Lee pues 352, por favor. Artículo 352, concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Bueno, por lo menos leyó el artículo 352. Paulo, yo quisiera que leyeras el 353 para que veas sobre qué bienes recae el patrimonio familiar. Quiere decir que nunca lo leíste antes, pero léelo ahorita, 353. Está bien, licenciado. Bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objetos de explotación familiar. Pueden constituir el patrimonio de la familia, siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. ¿Cuál es la cantidad máxima fijada aquí en ese capítulo que se refiere al patrimonio familiar? ¿Alguien recuerda? 100,000 quetzales, licenciada. 100,000 quetzales, ¿en qué momento, Johnny? Disculpe, ¿cómo que en qué momento? Ajá, ¿en qué momento debe cumplir con ese monto de los 100,000 quetzales? Al momento Al de la momento de su constitución del patrimonio familiar. En el momento de su constitución. Bueno, les hice ese recordatorio porque si no saben qué es un patrimonio familiar a esta altura, habiendo aprobado derecho civil con 100 puntos, no van a entender entonces por qué no se pueden hipotecar los bienes que están destinados a patrimonio familiar. Y es que aquí vamos a leer otro artículo bien importante, que es el 356. El artículo 356 del Código Civil regula las características especiales con las que cumple que protegen, mejor dicho, los bienes que se destinan a patrimonio familiar. ¿Quién quiere leer el 356 para recordarse, por favor? Dime, Darling. Los bienes constituidos en patrimonio familiar. Bueno, primero desde el principio. Perdón, artículo 356, ¿verdad, licenciada? Caracteres del patrimonio. Del patrimonio. 356. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse salvo el caso de servidumbre. Vamos a leer otra vez para que tengamos claras las palabras. Vean pues, los bienes constituidos en patrimonio familiar. Ya vimos sobre qué bienes, cuáles son los objetivos de la constitución del patrimonio familiar. Tienen esas características. En primer lugar, que son indivisibles. Esa sí palabra yo digo que sí la conozco.
Inalienables, inalienables. Quiere decir ¿qué? ¿Qué significa eso? Que no pueden enajenarse, no pueden venderse, licenciado. Exactamente, Johnny, muchas gracias. Vean esta otra característica, inembargables. Y no podrán estar grabados, fíjense, a eso debe sumarse, de que no se pueden embargar y no se pueden grabar. Hay una excepción ahí para el tema de la servidumbre que ya vimos, ¿verdad? Que esa recae sobre predios, un dominante, un sirviente y que un predio utiliza al otro para su beneficio, ¿verdad? O sea, para beneficio del predio dominante. Bueno, entonces miren, compañeros, todos los bienes que están constituidos, miren ese monto en el momento de su constitución, son 100,000 quetzales, ¿verdad? Que relativamente para la actualidad son pocos, es poco, ¿verdad? Pero ese inmueble que se destina a patrimonio familiar no puede hipotecarse. Es decir, sobre ese inmueble no se puede constituir hipoteca. ¿Por qué? Porque el patrimonio familiar acabamos de ver que es inembargable y que no puede gravarse. La hipoteca es un gravamen sobre un bien inmueble, ¿verdad? Gravamos un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. El cumplimiento de la obligación es a través de la hipoteca, que es un derecho real, ¿verdad? Que grava un bien inmueble. Entonces, en esos casos, no se puede hipotecar. Y tampoco puede hipotecarse. ¿Quién quiere leer el numeral segundo del 838, por favor? Yo, licenciada. Bueno, Lisbeth. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Ok, entonces, estos son los bienes que no pueden hipotecarse. Yo espero que les haya quedado claro. El maestro Alfonso Brañas nos da algunas características en cuanto al derecho real de garantía llamado hipoteca. En primer lugar, tenemos que afecta únicamente sobre los bienes en que se impone. Es decir, si tú lo que hiciste fue constituir hipoteca sobre tu finca número 5, inscrita con el número 5 en el folio 6 del libro 8 del registro de Guatemala, del registro general de la propiedad, solo sobre esa finca, ¿me entiendes? Solo sobre los bienes que se imponen, no la 900, no la 500, solo la número 5. La hipoteca pues da derecho la constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover su venta judicial por medio de un juicio, llámese juicio ejecutivo o juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Cuando la obligación es exigible y esta no se cumple. Entonces se promueve la venta judicial. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Quien hipoteca un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias que consten en el registro de la propiedad, pues lo hace con las condiciones, una servidumbre, es una limitación, por ejemplo, ¿verdad? Con las condiciones o limitaciones a que está sujeto el derecho, aunque así no se exprese. Por eso es obligatorio ir a verificar al registro de la propiedad la situación de ese inmueble que se va a otorgar o sobre el cual se va a constituir hipoteca. La constitución de la hipoteca y su aceptación deben ser expresas, claras, ¿no? Yo me imaginé, yo pensé, yo no sabía que eso era la hipoteca, no. Debes estar consciente, en primer lugar, que sobre tu finca número 5, folio 6 y libro 7,
de Guatemala se va a constituir la hipoteca y que estás de acuerdo expresamente. ¿Y cómo lo expresas? Lo dejas plasmado en el contrato, ¿verdad? Porque vas a firmarlo, ni modo. Y eso, pues entonces, ese contrato debe ser inscrito en el registro de la propiedad y por eso, para su constitución, debe celebrarse en escritura pública. Luego tenemos la guía número 59. En la guía número 59 tenemos la extensión de la hipoteca. De acuerdo al artículo 830, vayan buscando el 830 para ubicar ustedes en su código, entonces, lo más importante de la hipoteca, ¿verdad? Porque ahí miren, toda la regulación legal es extensa. Entonces, en primer lugar, tenemos que la hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras, ¿verdad? Ahí se recuerdan que por accesión adquirimos el dominio de las cosas que se incorporan o se producen o produce el bien, perdón. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante, pero sobre la finca que esté hipotecada, o sea, sobre los edificios hipotecados. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios. Y 5, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Ahí se extiende siempre el derecho real de garantía llamado hipoteca. En cuanto a su contenido, pues tenemos que es un derecho real de garantía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque garantiza el cumplimiento de la obligación a través del pago. Es decir, asegura el pago íntegro, el pago en su totalidad de capital y de intereses, si es que se pactaron. Si en caso hay un incumplimiento, entonces para eso se procede a la venta judicial, obviamente promoviendo un juicio ejecutivo o un juicio ejecutivo en la vía de apremios de los regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, repito, la hipoteca garantiza el cumplimiento de la obligación, asegura el pago en cuanto al capital de intereses, puesto que el acreedor hipotecario tiene el derecho a promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumple. Ahí tienen su regulación legal. ¿Cómo se extingue? La hipoteca se extingue, pues, en primer lugar, con el pago, porque con el pago cumplimos con las obligaciones. Entonces, el pago es cumplimiento de la obligación. Pero hay figuras propias que sirven para la extinción de las obligaciones. Y ahí es donde encontramos la compensación, la novación, la remisión y la confusión con la prescripción. Cuando hablamos de la compensación, la encontramos regulada en el artículo 1469. ¿Alguien quiere leer el 1469, por favor? Nos vamos a ir un poquito a la extinción de las obligaciones, pero solo las vamos a leer, ¿verdad? Porque ustedes las van a estudiar en la extinción de las obligaciones, que es este título cuarto de la extinción de las obligaciones, capítulo 1. Ahorita voy, Melanie. Compensación, 1469. Melanie, por favor. Artículo 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por su propio derecho. Bueno, es una forma de extinguir la obligación. Melanie y yo podemos habernos hecho algunos préstamos. Melanie me debe, yo le debo. Ambas nos debemos 100 quetzales cada uno, entonces como ella me debe y yo le debo 100 también, entonces compensamos. ¿Por qué? Las dos somos acreedoras y somos deudoras, recíprocamente, porque hay una figura en donde eres acreedor y deudor, pero en una misma persona, que es la famosa confusión, que se da precisamente, especialmente en los casos de las sucesiones.
Entonces, tienes créditos a tu favor, pero también tienes deudas, tú mismo tienes deudas dentro del proceso sucesorio intestado dentro del pasivo, por ejemplo. La otra figura es la novación. Ahí hay innovación cuando el deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación y la sustituyen por otra. Entonces, el mismo ejemplo, Melanie y yo tenemos ahí un acuerdo. Melanie me dijo que me iba a entregar 100 códigos civiles y no me los ha entregado. Me debe 100 códigos, Melanie. Entonces, platicamos ahora y le digo, mira, Melanie, como la ley de tribunales de familia sufrió muchas reformas, entonces, ¿por qué no en lugar de darme esos 100 códigos civiles, dame 300 leyes de tribunales de familia? Entonces, de acuerdo con Melanie, estamos alterando sustancialmente la obligación, pero es, y la vamos a sustituir por otra, pero es con consentimiento. No es que Melanie me va a decir, mira, ya no te voy a dar los códigos, te voy a dar otras leyes, sí, pero cuando yo dije sí, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando hay un acuerdo, se puede pactar este tema a través de la novación. Veamos la remisión en el artículo 1490. ¿Alguien lo quiere leer? Yo, licenciada. Vaya, Lisbeth, gracias. Ana, ¿me ayudas después? Lisbeth, disculpa. Artículo 1490. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por éste, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera otras garantías. Ok, lee el anterior, el 1489, por favor. De acuerdo. Ahí Artículo 1489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Ok, entonces, ¿qué es la remisión? ¿Qué es la remisión? Es el perdón de la deuda. El perdón de la deuda. ¿Y quién realiza el perdón de la deuda? El acreedor. El acreedor. El acreedor, ¿verdad? Entonces yo le digo a Paulo, mira, Paulo, ya te llevaste 3 años y no me pagaste ni 100 quetzales, hay que te quede, y te la voy a perdonar, pero ya no me prestes más. Entonces, le perdono la deuda, yo soy el acreedor y se extinguió la obligación, ¿verdad? Así es. Luego tenemos en el artículo 1495 la famosa confusión, que es lo que les comenté hace un momento. En una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor. Entonces también pasa en las obligaciones tributarias, ¿verdad? A veces ahí tenemos crédito a favor y también debemos, una misma persona debe a sí misma, ¿verdad? Entonces, la misma persona en sí misma reúne la calidad de acreedor y deudor. También sucede en el tema de la sucesión hereditaria cuando se plantea el activo y pasivo de el activo y pasivo dentro del proceso sucesorio. Ya me estoy confundiendo. Por último, tenemos la prescripción como modo de extinguir la obligación y ahí la tenemos en el artículo 856. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer el artículo 856? Sí, Gabriel, gracias. Artículo 856. Prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 días contados desde el vencimiento de la obligación. Uy, no son 10 días. No son 10 días. A los 10 años. A los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviera como vencido en virtud de lo estipulado. Miremos 856, por favor, porque puede dar lugar a confusión. Ahí está la prescripción de la hipoteca como forma de extinguir la obligación. Leamos, por favor, miren, subrayen. Voy a leer porque se pueden confundir por la lectura anterior. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años. Subrayen eso, 10 años.
contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Entonces, a esa prescripción es a la que se refiere el artículo 856. ¿En cuánto tiempo prescribe el derecho garantizado con hipoteca, entonces? 10 años. 10 Muy años. bien, muy bien, muy bien. Entonces sí quedó clarito. Y vamos finalizando con la guía número 60. Ahí tenemos los pagos que deben de realizarse con el remate en virtud de haber promovido una venta judicial del inmueble porque hubo incumplimiento por parte del deudor hipotecario y entonces ese es un derecho que tiene el acreedor hipotecario, ¿verdad? Y por eso es que se solicita la hipoteca para garantizar precisamente el cumplimiento de su obligación. ¿No se cumple con la obligación? Bueno, entonces se promueve el juicio respectivo, ya sea un juicio ejecutivo o un juicio ejecutivo en la vía de apremio para solicitar su venta judicial. Entonces, de acuerdo al artículo 850, ahí por favor, pagos con el precio que se obtenga en el remate. Del precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes grabados se pagará. En primer lugar, los gastos rigurosos relacionados con la conservación que haya autorizado el juez, la conservación del bien. La deuda por contribuciones de la finca o fincas, objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años, la deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas, los gastos del procedimiento ejecutivo, o sea, del juicio ejecutivo o juicio ejecutivo, la vía de apremio, comprendiendo, ahí está lo respectivo, lo que se relaciona con nosotros, comprendiendo los honorarios del abogado, procurador, depositario o interventor y expertos regulados conforme a la ley, es decir, conforme al arancel, y los acreedores hipotecarios, subhipotecarios, quitan prendarios conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. Bueno, esos son los pagos que se hacen con el remate, o sea, con la venta judicial del inmueble. Ahora quiero que hagamos un ejercicio, lo hice en la clase anterior, no sé si alguien quiere leer, bueno, varios me van a pedir la palabra aquí, pero alguien que quiera leer el artículo 880 del Código Civil, por favor. 880. Sí, Lisbeth, por favor. Lo tengo derogado del 880 al 885. Ok, perfecto, Lisbeth. Ese es el ejercicio que quiero hacer con ustedes. Que verifiquen que en su código estén derogados estos artículos, porque la prenda ya no existe. Fue derogado por la Ley de Garantías Mobiliarias que tienen que leer. Entonces, ya no hay prenda. Hay garantía mobiliaria, es un derecho real de garantía y recae sobre bienes muebles, ¿ya? Entonces, este tema de las garantías mobiliarias no se encuentra regulado en el Código Civil. Ahora tenemos que leer la ley específica, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, y para su segundo examen parcial deben de leer la Ley de Garantías Mobiliarias y también la Ley de Titulación Supletoria. Hoy sí, entremos a la subhipoteca. Yo les mandé un diagramita ahí. Miren, la subhipoteca, en primer lugar, quiero que tengan bien claro y no me la vayan a confundir con que es una segunda hipoteca. No. Si ustedes verifican en el registro de la propiedad, pues se pueden constituir varias hipotecas sobre un mismo bien, dependiendo del crédito, ¿verdad? Y de lo que cubra esa garantía. Entonces van a ver que hay primera hipoteca, segunda hipoteca, eso lo pueden verificar analizando un libro del registro de la propiedad. A eso no se refiere la subhipoteca. Aquí tenemos bien claro, pienso yo, quién es el acreedor hipotecario y quién es el deudor, ¿verdad? ¿Quién es acreedor y quién es deudor? Eso
Miren, con su tarjeta de crédito, pues, ¿quién es su acreedor y quién es el deudor? Vamos a ver. Entonces, ahí lo pueden verificar. Es un término común, ¿verdad? Entonces, si vas a la tienda a comprar algo, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Bueno, ahí queda claro. Aquí en la hipoteca se llama acreedor hipotecario, deudor hipotecario. Ahora bien, tú como acreedor, tú tienes un crédito a tu favor, porque tú eres el acreedor, ¿verdad? El dueño del capital. Lo que pasa es que le diste ese crédito al deudor, pero precisamente por eso garantizas con una hipoteca el cumplimiento de esa obligación. Por eso se llama derecho real de garantía. Entonces hay un crédito a tu favor. ¿Por qué? Porque el Carlitos te debe, pues, te debe, ¿verdad? Y lo que te debe es crédito para ti, porque es deuda para el deudor, pero para ti que eres acreedor es un beneficio, ¿verdad? Porque eres el dueño del capital. Ok. Entonces, como tienes ese crédito a tu favor, con ese crédito tú, como acreedor hipotecario, garantizas el cumplimiento de alguna otra obligación que vayas a adquirir y constituyes subhipoteca. Porque la subhipoteca es garantizar con el crédito a tu favor, con el crédito garantizado. Con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, cumpliéndose con todas las formalidades de la hipoteca. Aceptación expresa, constitución expresa, inscripción en el registro de la propiedad, notificación al deudor. Por eso es que tienen este esquema acá, que se los mandé al chat. A le otorga préstamo o crédito a B. B es el deudor hipotecario, ¿verdad? Entonces constituyen una hipoteca. Ahí lo tienen. A constituye hipoteca a favor de B, constituye hipoteca a favor de A, porque A es el acreedor. Ese crédito hipotecario, que le pertenece al acreedor hipotecario, definitivamente, con ese crédito, entonces garantizas el cumplimiento de la otra obligación que tú como acreedor hipotecario vas a obtener. Por eso es A recibe un préstamo de C y a favor de C constituyen la su hipoteca. Leamos ese artículo 852, por favor, y ahí queda fijo el tema de subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca, o sea, en lo que está a tu favor como acreedor, puede subhipotecarse, pero es el crédito, no es el inmueble, porque el inmueble ya sufre una hipoteca, ¿verdad? Y el crédito es tuyo como acreedor, ¿verdad? No es la hipoteca del bien del otro. En todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Este es un beneficio, repito, que le favorece o el que puede utilizar el acreedor hipotecario. Bueno, ahí termino entonces el tema de hipoteca. ¿Tienen alguna duda? Finalizamos ahí. Como les repito, ya con esto agotamos el tema de hipoteca. Ustedes deben de leer las garantías mobiliarias. Así es que tengan una excelente tarde, que no ha llovido mucho, ¿de acuerdo? Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos el día jueves, ¿de acuerdo? Mi madre. Uy.